todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Espero que en este momento estén todos conectados ahí en sus casitas. Recuerden que es súper importante que todos nos juntemos martes y jueves a las 10 de la mañana aquí por él. Puede ser por el Canal 5, puede ser por YouTube, por la plataforma que ustedes prefieran. Desde acá les mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero estén muy, muy bien cuidándose como siempre, sí, tomando los resguardos del caso. Recuerden que las clases quedan en YouTube guardaditas para que ustedes las puedan realizar y repetir las veces que ustedes gusten, ya que 2 veces a la semana igual es poquito, entonces la idea es que por lo menos unas 4 veces a la semana ustedes las realicen. Con respecto al desafío de adulto mayor que hicimos la semana pasada, estamos súper contentos porque al menos de mi grupo 22 personas participaron. Así que súper bien. Algunos mandaron afiche, algunos solamente el desafío del equilibrio y otros cumplieron con las dos cosas. Muy bien, así que felicitaciones. Todos lo hicieron súper bien. Algunos me escribieron ahí que el equilibrio había estado más o menos, pero lo importante son las ganas de participar. Eso es lo que premiamos nosotros, la disposición, las ganas, la responsabilidad que siempre han tenido ustedes en participar de todas las actividades que nosotros organizamos, así que por eso lo seguimos haciendo con el mayor de los cariños posibles para ustedes. Estamos pensando también en qué más seguir organizando para el adulto mayor. Así que no se bajoneen, que no decaigan esos ánimos porque se vienen más ideas para ustedes. Ya esperemos terminar el año siquiera con a lo mejor algún desayunito, algún compartir que se pueda hacer, ya que no hemos podido tener nuestras clases presenciales. Pero igual ustedes han estado muy bien, han seguido nuestras clases vía online y eso también es súper importante, súper gratificante y súper motivador para ustedes también, que cuesta un poco esto de la tecnología, pero hasta ahora han podido llevarlo a cabo súper bien. Hay algunos que por temas de tecnología, del teléfono, del internet o el cable no se han podido conectar a nuestras clases, pero ellos también, como ustedes conversan entre ustedes, saben que se están haciendo, que ya por temas externos no se ha podido, pero lo saben y eso es lo importante. Lo saben y tienen la certeza de que no los estamos dejando ahí abandonados en sus casitas, sino que estamos siempre preocupados de lo que ustedes puedan hacer. Hoy día para la clase tenemos preparado trabajo con el palito de escoba. Yo aquí tengo mi palito. Ustedes saben, después que termine la primera parte, yo les doy unos 5 minutitos o 4 minutos para que descansen, se hidraten y vayan a buscar sus implementos. Vamos a trabajar también con la ayuda de una silla hoy día. Así que ya empiezan a pensar qué implemento van a ocupar, el palito de la escoba o si tienen su implemento aparte para trabajar en la clase del día de hoy. Una varita por ahí lista para la clase cuando trabajamos con bastón. Ya, ahora sí, comenzamos con el calentamiento. Como siempre, comenzamos de la cabeza hasta los pies, pasando por la movilidad de todas las articulaciones, después con la activación y ya después nos vamos de lleno al trabajo con el palo de escoba, ¿ya? Movilidad articular. Muevo el cuellito. Y también, ya más que sabido, pueden realizar los mismos movimientos sentados en una silla. Si no pueden estar de pie, por algún motivo, pueden realizar toda la movilidad articular sentaditos. Vamos, mueva, exagerando un poquito el movimiento, pero siempre que no produzca dolor. Vamos, vuelvo la cabeza al centro, giro de un lado al otro, la vista acompaña el movimiento. Si llego hasta ahí, trato de inclinar un poquito más la cabeza, ¿ya? Vamos, mueva su cabeza. Estamos en el centro, voy arriba y atrás. Ahí sí, subo y bajo. Verita, lo más cerca del pecho que pueda. Voy atrás, vuelvo al centro, orejita, la acerco al hombro. Solamente el cuello se mueve, los hombros se mantienen ahí quietos. Si llego hasta ahí, solamente trato de impulsarme, bajar un poquito más, siempre y cuando que no produzca dolor. Vamos, hombros, arriba y abajo. Sube y baje. Levante lo más arriba que pueda esos hombros. Prepare que ahora sí nos vamos arriba y atrás.
Vamos, arriba y atrás, arriba y atrás. Siga, siga, siga ustedes, arriba y atrás. Vamos, ahora, arriba y adelante. Arriba y adelante. Siempre en círculo, exagerando un poquito el movimiento. Estiro el bracito para que no me moleste con la mano. Con la otra me sujeto por debajo. Extiendo y vuelvo. Llego hacia el hombro. Y estiro. Vamos. Cambiamos. Los movimientos de cambio de un ejercicio al otro, siempre realícenlo con cuidado, lento, no se apuren. Nos puede dar algún tirón y no es la idea. La idea es que puedan seguir tan sanitos como han estado hasta ahora. Vamos, muñecas. Círculo. Vamos, círculo hacia adentro. Traten de no hacer el movimiento grande porque ahí se corta el movimiento de la muñeca. Concéntrense en su muñeca solamente. Vamos, hacia afuera ahora. Vamos, comenzamos a mover un poquito los pies, nos desplazamos de un lado para el otro y tiro los brazos, le damos más movimiento a las piernas también, abro esos brazos con fuerza, estiro adelante y los deditos se abren. Estira los brazos adelante. Manito en la cintura. Bien grande. Movimiento, como siempre le digo, vamos al otro lado. Caderita, sale adelante, va atrás. Vamos, vamos. Mueva de un lado al otro. Suelta esa cadera. Rodilla arriba. Vamos, todavía no se apure, si está sentado también no hay problema en levantar la rodilla. Vamos, suba, 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 suba. Manito a las rodillas. Hacia un lado el movimiento. Cambiamos al otro. Tobillo. Arriba. Circulitos hacia adentro. Vamos, mueva, mueva el pie. En círculo. Bien, recuerda tener el pie cerca del suelo,
porque si el equilibrio que hago, tengo el apoyo ahí, listo para ponerle y apoyarme en caso de perder el equilibrio. No es necesario que levante el pie, que lo separe más que esto del piso. Vamos, cambiamos ahora hacia afuera. Última hacia afuera. Y comenzamos ahora con el baile. Vamos, seguimos en el paso. Qué largo. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie, pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero atrás. Contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños cruce. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor, porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es arriba. Levante esos brazos. Suavecito. Recién empezando. Al lado. Al lado. Esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie, pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Prepárese, nos vamos atrás. Arriba. Sube esos brazos. Suavecito. Lado. No fue vano todo lo que te esperaba. Yo soy un simple corazón enamorado y tengo tanto para darte aquí guardado. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Vamos, mantenga ese brazo arriba. Nuestros sueños sobre errores. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Mueva esos brazos. Mezcla el movimiento con los hombros. Vamos soltando de a poco. Bien, ahora sí ya calentamos un poquito más. Seguimos con el movimiento. Vamos, vamos, echando para el palo. Y subo. Doblado. Al otro. Oh. Bajo poquito. Cruzo.
vamos moviendo sobre. Y subo. Bajando poquito. Cruzo. Cambio. En sus casitas y a los nietos, a los hijos, al marido a bailar, todos bailando. Para arriba. Cambio. Mantenga esas manitos arriba. Siga, siga. Cambiamos el ritmo. Vamos, pasito cortito, pero un poquito más rápido. Vayan tomando agüita si es necesario. Tengan la mano. Vamos, vamos, vamos. Mantenga ahí el paso. Siga. Mantenga el paso cortito y rápido. Mueve esos brazos en el puesto. Adelante. Cadera. Abajo. Arriba. Vamos. Aquí. Bajando. Subo. Cadera. Póngale brazos. Vamos. Círculo con esos brazos. Te enamora. Y adelante. Cadera. Y nos vamos abajo. Bajo. Avanzo. Voy atrás. Vamos, vamos, avanzo. Recuerden, cada vez que hacemos las clases, su lugar de trabajo tiene que estar despejado para evitar que se puedan tropezar con algo. Avance, avance. Rapidito el paso y cortito. Mantengo ahí en el puesto. Vamos, brazos. Enamorado. A radionovela protagonizado como si Cupido me hubiera flechado. Levanta esos brazos. Te enamora. Bien adelante.
cadera. Abajo. Subo. Subo. Mantenga el paso abajo. Subo. Avanzo. Me voy atrás. Esta canción ustedes ya se la saben. Así que la pueden bailar sin necesidad de mirar la pantalla. Comenzamos lentito. ¿Y cómo estamos? Contentos. Cambio. Ya. Vamos. Sigamos con ánimo hoy día. Estamos contentos. Apuramos el paso. Eso, pie adelante y atrás. ¿Y cómo me siento? Contento. Vamos con esos brazos arriba. Quedó. Vueltita. Subiendo esos brazos. Quedo con esos brazos ahí. Retomamos. Soy bueno. Muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto todo volumen, canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo. Contento. Apuramos ese paso. No tengo tiempo. Vamos. ¿Cómo estamos? Contentos. Dale, brazo arriba. Mantenga esos brazos arriba. Bajamos. Me preparo para el movimiento, suelta los hombros. Avance. Sigo. Que baile la muchacha. Repetimos. Vamos, suelte hombro con confianza. Regresó. Quedamos ahí en el centro. Arriba, toma aire. Voto. Tome agüita que seguimos bailando. Prepare ese cuerpo para moverse. Soltamos los brazos. Ahí, con la mano arriba. Sí, como me gusta. Bro. Ritmo fuerte. Ahora con la mano arriba. Adelante. Brazo, estiro. Saque ese pie con fuerza adelante. Y nos vamos con nuestro desplazamiento que lo hemos practicado en muchas clases. Queda ahí. Con la mano arriba. Sí, como me gusta. Suba un poquito más el brazo. Ritmo fuerte. Ahora con la mano arriba. Abrimos los brazos. Del pecho sale. Marque el paso. Toque con talón en el piso.
rápido. Nos vamos hacia un lado, lento. Desplace hacia un lado y hacia el otro. Nos vamos al otro lado. Y prepare esos hombros. Suelte, suelte, suelte. Mezcle el movimiento con cadera. Vamos, brazo arriba. Piernas separadas para tener mejor estabilidad. Vamos, vamos, vamos. Esos brazos que no todavía. Juntos adelante. Nos vamos al lado, lentito, estamos terminando. Toma agüita. Terminamos la primera parte de la clase. Muy bien, excelente. Espero les hayan calentado el cuerpo, les haya servido para activar. Ahora sí, preparamos nuestro lugar de trabajo con la silla y con nuestra escoba. Recuerden tratar de entrenar o de hacer la clase en un lugar que no esté muy caluroso, porque si no se acaloran demasiado, se les puede subir hasta la presión si están en un lugar con mucha calefacción, y al estar en movimiento nosotros también se sube la pulsación, el flujo de sangre más rápido, se acaloran más. Entonces la idea es que estén lo más cómodos posibles. Ya, aquí vamos. Sentaditos en nuestro lugar de trabajo. Yo sé que ustedes están recién acomodando su silla, buscando su palo de escoba. No se apuren, realícenlo con calma. Yo aquí los espero. Yo tengo ya mi implemento listo porque antes de la clase ya sé con lo que voy a trabajar. En cambio, ustedes se los digo en el momento. Ya cuando podamos regalar las bandas elásticas para las personas que participaron del concurso, ahí vamos a integrar más trabajos con bandas elásticas a la clase. Aún no tanto, igual estamos ocupando la panty o elástico, pero todos los que participaron van a recibir una bandita elástica de regalo. Así que qué mejor que algo para poder complementar los entrenamientos de sus casitas. Algunos, yo sé que por otro programa también les regalaron bandas elásticas y las están ocupando en este momento cuando nosotros utilizamos bandas elásticas. Sería bueno, como comentario nomás de patua, si a lo mejor se la pueden prestar a otra persona que no tiene. Los que van a tener dos. Si no quieren, tampoco no hay problema. La cosa es tratar de ampliar solamente la ayuda al resto, pero si no se puede no hay problema. Y eso, ya, por mientras ustedes arreglen su lugar de trabajo, y aquí les hablo. Entiendo, yo lo he hecho de menos porque antes ustedes me conversaban de regreso, pero ya vamos a poder vernos en algún momento y conversar y contarnos todas nuestras anécdotas de los tiempos de cuarentena. Así que ya creo que los desayunos van a tener que ser más largos. No solamente el tiempo que tenga la clase, el desayuno. Y aquí me hace falta ustedes para que me conversen. Ya, yo creo que ya todos estamos listos. Primer ejercicio. Separen los pies más o menos al ancho de la silla, de las patitas de la silla. Y a ese ancho también toman el palito de escoba. Traten de que sea la tomada simétrica, que quede tanto del mismo lado hacia un lado que sobre lo mismo hacia el otro lado. No lo tengan así, ni aquí que les sobre todo el palo. Sino traten de que la tomadita sea ahí y
quede lo mismo el mismo espacio sobrante de un lado hacia el otro. ¿Ya? Vamos a ir. Me voy a poner de pie y el palito lo voy a subir lo más atrás que pueda. Recuerden, cuando subo no llevo la cadera adelante, sino que hasta donde el brazo me permite el movimiento. Y voy a volver. Ya vamos a hacer 10. Ya, espero que ya estén todos listos. Ya hemos dado varios minutitos para que vayan a buscar su silla, su palito de escoba, alguna vara regalona que tengan por ahí. El bastón, si no es pesado, si es fácil de manipular, también sirve. Ya. Estamos listos. Comenzamos. Vamos arriba. 1. Me siento. Vamos arriba. 2. Me siento. Descanso y sale el 3. Vamos, hágalo lento, no se apuren. Vamos, 4. Las personas que sienten que tienen disminuida la fuerza del tren inferior, o los que han sufrido caídas, los que siempre se andan tropezando. Muy importante que realicen ejercicios de fortalecimiento del tren inferior, que por lo general es lo que más se resiente. Vamos. Arriba. 9. Hicimos 11, no se preocupen. 10. Descanso. Muy bien, vamos. Tomamos la varita. Extendemos los brazos. Los codos se mantienen cerca del cuerpo y la llevo como si hiciéramos un ejercicio de bíceps. Ya que no tiene peso, lo vamos a tratar de hacer bien rápido. ¿Ya? Así que mantengan la espalda derechita y lo vamos a hacer bien rapidito. Acuérdense que todavía estamos en la explicación, todavía no empezamos. Vamos a tratar de hacer unas 30 veces bien rápido. ¿Ya? Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. No separen los codos del cuerpo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, rapidito. 2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Descanso. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos, descansen un poquito. Seguimos con el siguiente ejercicio. Palito de escoba. Del pecho, aquí la tomada yo les aconsejo que sea bien amplia. Del pecho voy a ir atrás, voy a bajar y voy a volver adelante. Lo que les permita llevar en los brazos paralelos. Si veo que voy aquí y tengo que bajar uno primero, poder bajar el otro, manténgalo hasta ahí solamente, ¿ya? No se esfuerce demasiado por llegar atrás si cree que puede haber una lesión. Vamos, comenzamos. En el palito en el pecho, llevo atrás, adelante, baja el pecho, baja hasta la espalda. Acuérdense que los que no lo puedan hacer por detrás, que baje hasta donde llegan. Si llegan hasta aquí, traten de impulsar un poquito más hacia atrás para ir mejorando la movilidad articular, mejorar el rango articular, porque la idea es ir mejorando, no ir empeorando. Porque si ustedes no lo intentan, el rango articular va a ir disminuyendo y eso es lo que no se quiere. Cada vez van a ser más independientes, puede ser, porque ya les va a ir costando movilizar sus articulaciones, les va a costar ir haciendo sus cosas, solo van a necesitar de otra persona que los ayude, que los asista. Y ahí tampoco empiezan con las incapacidades hasta llegar a lo mejor a una discapacidad, que eso no queremos evitar todas esas cosas. Vamos, mantengo adelante, despacio el movimiento y atrás. Al centro, baja y queda muy bien. Ahora nos vamos a muñequitas. Adelante, ahí se ve bien. Traten de hacer solamente muñeca, como si fuera una moto.
como si fuera una moto que le están dando ahí, le están acelerando. Ahí, solamente la muñeca. ¿Ya? Vamos, comenzamos. Hoy día que estamos trabajando sin peso, vamos a tratar de hacer los movimientos que se puedan más rápido, los vamos a hacer más rápidos. ¿Ya? Recuerden cuando hacemos los test, ahí se paran y se sientan de la silla súper rápido. Ahí sí. Vamos, descansen las muñequitas, vayan tomando agüita cada vez que sea necesario. Palito lo vamos a ubicar igual que como lo tomábamos con las manos, que quede la misma distancia sobrante de un lado que del otro. Voy a girar de un lado al otro. Caderita un poquito más adelantada de la silla, espalda derechita. Voy a girar lo más que pueda. Es como que tratar de acercar el palo de escoba de la silla. Así. Y las manitos van aquí deteniendo el palo de escoba bien firme. ¿Ya? Vamos hacia un lado, trato de alcanzar lo que más pueda el espaldar de la silla, me vuelvo suave, llego al centro y salgo al otro lado tratando de alcanzar el espaldar de la silla con la punta, con esta punta del palo de escoba hacia allá. Vuelvo al centro, descanso y sale nuevamente el otro. La cadera, si se dan cuenta, no se mueve. El movimiento sale como de la cintura hacia arriba. La cara queda pegada a la silla. No muevo de esta forma yo los pies para poder llegar más atrás, no. Sino que los pies van ahí, quietitos, derechitos. No se mueven. Vamos al otro lado. Concéntrense en ustedes, concéntrense en su cuerpo. Tomen conciencia de su cuerpo y de sus movimientos. Vamos, concéntrense en sus piernas, que estén mirando hacia adelante, que no se le muevan. Sí se mueven un poquito, pero la nada misma. Vamos hacia un lado, vuelvo al centro y sale al otro. Estos movimientos que incorporan flexibilidad de columna, hay que tener harto cuidado porque podemos hacer algún movimiento mal, muy brusco, muy fuerte. Nos puede dar algún tirón, después nos da un ciático. Así que ustedes realícenlo a su ritmo nada más. No se esfuercen más allá de lo que puedan, sean responsables con su cuerpo. Yo siempre les digo que se esfuercen, pero dentro de sus limitaciones, dentro de sus límites. Más que dentro de sus limitaciones, dentro de sus límites. Yo sé que si aquí no me duele, no puedo más. Pero si me esfuerzo un poquito más, a lo mejor puede que pueda. Pero si ya me esfuerzo otro poco más, me va a empezar a doler. Entonces no, me esfuerzo hasta donde pueda sin dolor. Vamos, aquí mantengo firme ahí el palito, que no se me arranque, que sea el tronco el que gira para que el palo pueda llegar más atrás. Eso, vamos, últimas dos, hacia un lado, hacia el otro. Vamos, el otro día hicimos este mismo ejercicio con la banda elástica. Ahora vamos a hacer con el palito de escoba. Si les duele, si les molesta, pueden poner alguna almohadita, alguna toallita. Y si ya en caso que les doliera demasiado la pierna, no lo realícenlo sin el implemento. Levanten la rodilla lo más que puedan solamente, ¿ya? Voy a llevar arriba. Y para llevar arriba, miren, yo no estoy aquí agachada y no estoy haciendo este movimiento. Derechito el cuerpo, estiro los brazos, levanto la pierna y después con el palo me ayuda a llegar más al pecho. Me ayuda a que la rodilla llegue más al pecho. Y mi espalda la mantengo siempre derecha. Vamos a cambiar. Vamos, levanto mi rodilla lo que yo puedo. Y me aseguro de que con el palito de escoba aquí pueda subir un poco más la rodilla, manteniendo mi espalda derecha. Bajo, suavecito, cambio. Vamos a ir cambiando porque así el palo no hace tanta presión debajo de la pierna. Si le pueden poner una toalla, mejor aún. Vamos, me ayudo, me acerco, mantengo la espalda derecha, saco pecho, hombros atrás. Un poquito bajo. Baje despacio. Vamos, me ayudo, llego, subo. Vamos, si a ustedes les duele demasiado, ya saben,
No lo hagan con el palo, ayúdense solo o con la manito que lleguemos. Lo importante es ir estimulando las articulaciones. Vuelvo, vamos, última. Vamos a ir ahora arriba. El palito lo vamos a mantener aquí, vamos a subir y cuando subo voy a hacer una extensión del pie ahí. Voy a ponerme en punta de pies y me voy a volver a sentar. Si sienten que están, no sé si se sienten inseguros al realizar este ejercicio, realícenlo, pongan la sillita al lado de una pared, al lado de un sillón, al lado de una mesa y no ocupen el bastón. ¿Ya? Vamos, arriba. Punta de pie, recupero equilibrio, me siento. Suba. Vamos, punta de pie, me siento. Si no lo pueden hacer tan rápido, no se preocupen, háganlo a su ritmo. Recuerden, la seguridad está ante todo. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro de los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía se viven la gana. Lo que son es actores. Vamos, arriba, última. Muy bien. Ahora van a poner la misma botellita que ocupan para el agua. Por eso no les pido otro implemento. Van a estirar su pie, como bajar el palito de escoba al lado, y lo van a llevar arriba de la botella con agua. En caso no tengan la botella con agua por cualquier cosa, también les sirve el palito. Lo ponen ahí. Lo que sí, la botella de agua, al ser más alta, o si no, vayan a buscar las botellas que ocupan con agua, con arena para hacer, cuando trabajamos fuerza, y eso también les sirve. Si no pueden levantar suficiente la pierna, les sirve el palito. ¿Ya? Yo lo voy a hacer al menos con mi botella con agua. Ya vamos a comenzar. Va de un lado al otro. Ahí se ve súper bien. Tienen que levantar la pierna. La llevo a un lado, la levanto y de vuelta a donde salió. Recuerde que si no tiene la botella con agua a mano, hágalo con el palito. O si no puede levantar tanto la pierna, ocupa el palito de escoba para trabajar con él en el piso. ¿Ya? Para arriba. Vamos, levante. Con la otra pierna. Vamos, suba y cambio. Vamos. Vamos a repetir una vez más con la pierna con la que comenzamos. Pero esta vez lo van a hacer lo más rápido que puedan. ¿Ya? Vamos. Ahora lo van a hacer lo más rápido que se pueda. Vamos a tratar de hacerlo unas 20 veces. Lo más rápido que pueda, ¿ya? Comenzamos desde ahora ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansen. Yo lo voy a realizar 20 veces. Ustedes lo realizan las veces que alcancen, lo más rápido que puedan, en las 20 repeticiones que hago yo, que son alrededor de 20 segundos más o menos. Ustedes lo hacen lo más rápido que puedan. ¿Ya? Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, ahora descansen.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda del palito de escoba, vamos a poner, señor director, si puede poner la toma de los pies, si puede poner la otra cámara, la otra toma para que se vea bien el ejercicio. Aquí sí se ve bien, ya. Ahora lo que vamos a realizar, el palito de escoba va atravesado entre un pie y el otro. Va un pie atrás, el otro pie va adelante del palo de escoba. ¿Y qué vamos a hacer? Levantar las piernas y va a cambiar uno delante del otro. Aquí. Este ejercicio vamos a hacer, ¿ya? Sin pisar el palo de escoba. Cuesta un poquito, la idea es que se esfuercen ustedes y lo puedan realizar. Acomódense en su silla. Vean por mientras que yo les muestro el ejercicio, vean cuál es su posición más cómoda. ¿Ya? Por lo general, el pie no queda bien plano, sobre todo si uno lo hace más rápido, cuesta un poco. ¿Ya? Pero lo importante es que llegue al piso. Eso sí, ya comencemos. Vamos. Inténtenlo nomás. Vamos. Vamos, realizando las repeticiones. Espalda derechita. Sin pisar el palo de escoba. Ya, listo. Sin pisar el palo de escoba, ahora vamos a hacer un reto chiquitito mientras estamos aquí haciendo la clase. ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a cerrar los ojos y van a tratar de ejercicio sin pisar el palo, porque estoy segura que en este momento estamos todos mirando el palito ahí para no pisarlo. Y van a contar cuántas repeticiones alcanzan a hacer, cuántos cambios de pie alcanzan sin pisar el palo, con los ojos cerrados. ¿Ya? Así que, posición inicio. Yo también voy a jugar, también les voy a... Bueno, ustedes me están mirando ahí en todo caso. Van a ver cuando yo empiece el palo, a ver cuánto aguantan sin pisar el palito, ¿ya? Vamos. Ojitos cerrados, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cambios aguanté sin pisar el palito. Vamos a ver ustedes cuántos aguantaron ahí, cuántos cambios de pie. Después me dicen aquí a las cuántas repeticiones aquí pisar en el palito. A ver, a mí me tocó los 17. Ustedes ahí me avisan cuánto. Después en el WhatsApp me mandan ahí cuántas veces lograron hacer el cambio de pie sin pisar el palito, ¿ya? Ojalá que hayan sido hartas. ¿Cuántos minutos de clase llevamos, director? ¿Cuántos minutos de clase llevamos? Que se me... Por el reloj. Ya, vamos a seguir con los pies aprovechando que estamos aquí. Último ejercicio. Pies. Toco. Con la punta del pie toco el piso. La otra la mantengo arriba. ¿Ya? Vamos, y sigan ustedes, comiencen nomás. Toquen la punta del pie porque después lo vamos a tratar de hacer lo más rápido que se pueda. Y ahora traten de hacer el ejercicio a un ritmo moderado, un ritmo lento. Ya, todos lo están haciendo, me imagino. Ya lograron coordinarse y ahora lo vamos a realizar lo más rápido que se pueda. 30 veces vamos a tomar el piso y después vamos a descansar, ¿ya? Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toca el piso. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Excelente! Un fuertísimo aplauso para ustedes. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Vamos a tratar de seguir trabajando inferior un poquito, siempre que trabajemos el tren superior también, pero vamos a tratar de trabajar harto tren inferior para ir estimulando las fibras más rápidas, que esos son por lo general lo que se va perdiendo, y para ir también trabajando la fuerza, los estabilizadores de cadera y todo lo necesario para tener una buena estabilidad, un buen equilibrio y evitar las caídas lo más que se pueda. Porque si hay algo hay que tenerle miedo en esta época
desde la vida es a las caídas, ya que nos pueden llevar, como les decía, a una dependencia, a una, o si no, a una posible también discapacidad. Que eso, no, que se pueda. Ya. Ahora sí, elongamos un poquito, vamos adelante, estire ese tren superior, hacia adelante, subo. Trato de llevar los brazos al techo, bajo y no, mentira, estamos relajando aquí. De pie adelante. O sea, talón en el suelo, punta de pie mirando al techo lo más que se pueda, o hacia mí, y aquí, manito en cada pierna, en cada muslo, inclino el tronco hacia adelante, espalda derecha, derecha, y ahí mantengo el pie, estiro, vuelvo atrás, adelante, punta de pie mirando hacia arriba. Vuelvo atrás. Vamos, tomo aire. Y boto. Última. Boto. Sacudimos los brazos, sacudimos las piernas. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Aquí va nuestro aplauso para todos ustedes que hoy día participaron en la clase. Que a las 10 de la mañana, ya sea por nuestra plataforma en YouTube o por el canal 5 acá de Quillón. Desde acá les mando un fuertísimo abrazo, cuídense mucho. Cualquier cosita y nos estamos comunicando aquí en la clase o por WhatsApp. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Chao.